Buenas, hoy tengo un tema interesante. Me gustaría hablar de la corrupción. La corrupción es el aprovechamiento de algunas personas que tienen ante la sociedad cuando reciben beneficios por hacer menos. Existen muchos tipos de beneficios. Podemos encontrar los de esfuerzos, o bueno, si se pueden llamar beneficios, entre comillas, porque te benefician a ti con un fin egoísta y marcas una sociedad. Esto se vuelve una onda expansiva que no sabes hasta dónde puede llegar, no conoces el límite. Entonces, por eso es tan importante reconocerla e identificarla antes de que los cometas, antes de que inocentemente le hagas creer a tu subconsciente de que lo que estás haciendo está bien y estará bien, porque es para sobrevivir nada más. Recuerda que si eso no se hiciera, nada de lo que tienes alrededor estuviera pasando. Colombia es un país rico. Colombia es un país con muchas riquezas. Tiene historia, tiene entradas, tiene fauna, flora, turismo, tiene muchas cosas que otros países no. Y nosotros nos estamos encargando de acabar con cada una de esas cosas. Estamos polarizando el país, estamos dividiendo a la sociedad y eso nos va a terminar autodestruyendo. Entonces enmarcamos unos tipos, repito, de corrupción para ampliar la gama y la visión que tenemos con respecto al tema. Se identifican para no mirarlos como algo que daña precisamente, sino como el patrón, mirar cómo funciona el mal. O sea, el patrón de conducta que tiene, aunque se exprese de diferente manera, tenga el mismo concepto. Primero que todo vemos a la persona, al funcionario público, que le pagan dinero, como lo había dicho anteriormente, por hacer menos de sus funciones. Ejemplo, el policía que debiendo poner la multa, prefiere no hacerlo por recibir unos cuantos pesos de más, que de manera eh, constante se puede considerar que es una buena entrada económica, pero no se da cuenta que está dañando el país. Le está enseñando a la persona que va conduciendo el vehículo que él puede no tener los papeles de su auto al día, porque cree que él saldrá de eso con entregar un billete a un servidor. Sale más barato pagar a cuotas que comprar, ahorrar y comprar. Nosotros estamos acostumbrándonos a no pensar en el futuro. Estamos prefiriendo pagar el triple por un celular porque estamos pagando de a poquito y no nos damos cuenta que son cosas que ni siquiera necesitamos muchas veces. Mientras ahorramos para comprar algo bueno, utilizamos ese, en vez de hacer eso, lo que hacemos es derrochar el recurso que tenemos en el momento en cosas que no necesitamos, en cosas que nadie nos está pidiendo y que nadie te da créditos reales o beneficios por eso. Es solamente un caché social que, si te das cuenta, cuando todo el mundo lo hace ya no tiene relevancia, ya no tiene sentido, porque haces lo que todo el mundo hace, entonces se inventan es el hacerlo diferente. Y no. Siguiendo con el ejemplo del conductor, él dirá, bueno, es que en Colombia no hay oportunidades. Pero es que no hay oportunidades porque estamos alimentando el río de corrupción que existe. Estamos echándole el petróleo al agua, estamos matando a nuestros animales en vía de extinción, estamos apoyando las causas fanáticas que se ve en los dos márgenes del derecho, en los dos márgenes de la justicia, en los dos márgenes de la política en Colombia. Son cosas que, si te quedas analizándolas, te da un análisis, una comprensión social que todos deberíamos tener. No es simplemente hacerlo por salir del momento, por terminar algo, por no tener algún problema inmediato. Ey, ahorrémonos los problemas futuros, resolvámoslo ahora. Como sociedad además tenemos el deber,
porque somos buenos para exigir el derecho, pero ese derecho no puede nacer en una sociedad cuando el deber de ajustar la sociedad para que sus mecanismos escritos funcionen, no, o sea, cuando eso no se hace, no hay progreso. Debemos tener eso muy en cuenta. Y esto comienza desde el humilde, desde el pequeño, desde la persona común que, bueno, por poner algún término, la persona promedio, para no caracterizarnos de diferente manera, porque hay algunos elementos subjetivos que acabo de nombrar que no necesariamente identifican a quien comete la conducta. Entonces mejor digamos la persona promedio. Esta persona promedio que va por la calle, agarra la basura y la deja ahí al libre albedrío, no se da cuenta que está dañando. Ey, eso es como si fueras al baño y no lo bajaras. Hace poco estaba escuchando una entrevista de no preciso quién, pero es que lo que me llamó, bueno, me voy a leer el pedazo de que esa entrevista me llamó mucho la atención. Y lo que esa entrevista nos dice es que, hey, o sea, no botar la basura es como ir al baño y no bajarlo, dar algún ejemplo más o menos, porque nos tratan de decir que eso es mal, o sea, que eso está mal. Y no se puede hacer creer a la gente que aún inconscientemente eso se puede hacer. No, debe ser responsabilidad colectiva identificar el problema y subsanarlo de las nuevas generaciones, de las presentes y de las pasadas, a cambiar esos hábitos para no caer en la excusa de que yo me crié así. Nosotros podemos hacerlo diferente y debemos hacerlo diferente. Eso de que cada vez tengamos un problema con cada una de las situaciones de la vida que nos expongan realidades que hemos estado construyendo con el tiempo, no demuestra sino más que nos estamos volviendo cada vez más tercermundistas. Primermundismo no es tener el último iPhone temprano, o comprar la última Play, o actualizar los últimos drivers. No, primermundismo es pensar que las masas piensen de manera crítica, pero crítico no de criticar, no de ir por una postura específica, crítico de saber que hay veces que puedes preferir algunas posiciones por sus fundamentos y otras en que son totalmente diferentes por las mismas razones, porque sus elementos son claros, tienen intereses nobles. Es más, estamos tan corrompidos que ahora mismo nos debemos acostumbrar a no creer en la gente, porque la gente se está aprovechando de ese don quizás que tiene de llegar a las personas para hacerles creer que harán cosas buenas cuando no. Debemos tener pensamiento objetivo, pensamiento crítico y además pensamiento personal, donde podamos conjugar lo que la vida nos pide para crear una sociedad mejor. Debemos culturalizarnos, autoculturalizarnos, porque de una u otra manera el Estado, que es quien tiene la primera responsabilidad de es quien tiene la primera responsabilidad de garantizarnos los derechos establecidos en una carta magna llamada Constitución Política. Se está encargando de hacer todo lo contrario, de no educarnos, de decirnos las cosas como no son, de aceptar sus errores, de delegar cosas que no deben de delegar, de atribuirse cosas que no deben atribuirse y de responsabilizar a otros por sus malos accionares. Si cada persona de manera individual aplicara esto, tuviéramos una sociedad diferente, nuestra realidad fuera diferente, el progreso fuera diferente, quizás fuéramos una potencia de alguna u otra manera que ha dejado de innovar porque al joven que tiene todas las capacidades y los talentos para ejercer o para destacarse en un ámbito
relativo como lo podría ser la literatura o lo podría ser la pintura o la música o cuestiones que de verdad signifiquen cosas, no lo que existe, ese comercialismo de todos los talentos que existen, en donde no te das cuenta que hay mucha gente que no es real con lo que hace, lo hace ajustándose a las realidades de otros, lo hace por tener dinero, lo hace con intereses monetarios, intereses egoístas que en realidad no muestran tu aporte, sino que lo que estás haciendo es quedarte con esa especie de aporte y además sacrificar el bien que debiste entregar, o sea, se pierde doble. Entonces, sociedad, si algún día este video llega a alguien, espero que lo comparta. Y no, esto no se monetiza, esto no es para generar recursos, estos son pensamientos momentáneos que tengo y que me gusta plasmarlos porque tengo la plena convicción de que si en algún día esto llega a las manos correctas, podemos ejercer políticas públicas, insertar ese chip de solidaridad que la vida necesita. Estamos haciendo las cosas mal y hasta que no nos demos cuenta y no nos mentalicemos de que esas cosas malas nos están acabando como mundo, no vamos a cambiar. Y esto aplica para todos los gustos, esto aplica para todas las cosas. Existen movimientos que son muy populistas, movimientos que son muy, muy malos de hecho, porque se van a unos extremos y a unas doctrinas que no deberían, que la historia ha demostrado que no funcionan en sociedades tan poco avanzadas como esta. Entonces primero debemos enfocarnos en avanzar la sociedad y después en aplicarle un sistema, porque mientras las personas no sepan qué deben de hacer con esa garantía de recursos, beneficios y atributos que le entrega pues el destino, esa sociedad no va a avanzar. Esto es un llamado a la reflexión, es un llamado a la concientización, es anónimo, es sin interés, es de manera sencilla, de manera humilde, de manera coloquial, en términos orgánicos, pero puedo asegurar que ha llevado a la realidad tiene muy, mucho sentido, muy buenos fundamentos, muchas cosas positivas que aportar. Entonces, gente, persona, quien esté escuchando esto, aplícalo. Si no lo vas a difundir, aplícalo, aplícalo. Que dando ejemplo también se enseña.